Hola, buenas tardes con todos. Bienvenidos a su programa Expansión Franquicia TV. Hoy día, martes 21 de septiembre. Esta tarde tenemos una invitada muy especial en nuestro espacio donde hablamos de expansión de marcas, franquicias y negocios. Tenemos una invitada bastante especial, Claudia Schiappa, de la franquicia educativa preescolar Nido Alma Mater. Bienvenida, Claudia. Un gusto tenerte en Com- este espacio. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Guillermo, y a Expansión de Franquicia por darme este espacio y poder comunicarme de alguna manera con las personas que están interesadas en, bueno, brindar un servicio educativo preescolar. Excelente, Claudia. Cuéntanos un poco la historia de Alma Mater, en qué momento de tu vida decides crearlo, cómo incursionas al mundo educativo preescolar. Es una historia bastante graciosa. Te comento que empecé como jugando. En realidad nunca pensé que iba a crecer Alma Mater tanto como creció, sobre todo previo a la pandemia, ¿no? Bueno, los primeros alumnos fueron mis sobrinos y unas vecinas que apostaron por mí. Y bueno, en un inicio compartíamos en cuanto a la infraestructura, la vivienda con el nido. Pero bueno, llegó un momento en que la familia también fue creciendo. Tengo 3 hijos y en aquel entonces recién tenía uno, pero ya se venía la segunda y también el nido iba creciendo. Entonces, bueno, dijimos, ¿qué hacemos? O se muda el nido o se muda la familia. Decidimos mudar la familia y entonces la infraestructura de Alma Mater, de nuestra vivienda, se convirtió en un nido. Hicimos una inversión fuerte, se hizo una remodelación total del local, adecuándonos a las necesidades de los niños de la etapa preescolar, ¿no? Y bueno, poco a poco nos hemos hecho conocidas, ya tenemos 30 años, 30 años en el mercado, en la zona. Somos pocos los centros de educación preescolar que aún continuamos desarrollando esta labor. Y bueno, es una zona, como bien sabes, está ubicada en la avenida Cádiz 280 en San Isidro. Es una zona muy bien ubicada, con mucha densidad poblacional. Y bueno, hemos tenido un buen número de alumnos y continuamos teniéndolos en la modalidad virtual, ¿no? Pero de hecho en la modalidad presencial pues estábamos siempre a tope y generalmente teníamos incluso alumnos en lista de espera por la ubicación, porque de hecho los valores que nos caracterizan y el trabajo que desempeñamos nos era reconocido por muchos padres de familia, ¿no? Ujú. No, interesante, y según la linda historia que nos cuentas del testimonio de Alma Mater, cómo empezó, identificamos que tú tienes una gran pasión por la educación, ¿no? ¿Y cuál ha sido el factor diferenciador de Alma Mater con otros nidos? Porque existen muchos nidos en el país. ¿Cuál ha sido digamos, el valor agregado que ofrece Alma Mater en todos estos 30 años, ¿no? Claro. En realidad nosotras nos hemos siempre centrado en brindar un proyecto educativo de calidad, siempre acompañando a las familias en todo el proceso de crecimiento y desarrollo de sus niños. Hemos hecho un trabajo conjunto con los papás. Yo creo que esa es una diferenciación, ¿no? Los papás siempre han estado muy comprometidos con nuestro trabajo, tanto es así que hoy tenemos exalumnos que son ya profesionales e incluso a sus propios niños, hijos, ¿no? Han estado también en el nido. Entonces, ya ha habido una línea de continuidad generacional. Por lo tanto, nosotros, como te reitero, básicamente nos caracteriza el buen nivel de inglés, el cuidado, la responsabilidad que que tenemos todo el equipo de Alma Mater y los valores, sobre todo, ¿no? Que en este tema de lo que es responsabilidad de niños, que es lo mejor que tiene un padre de familia, su propio hijo, se necesita trabajar con valores como la honestidad, el compromiso, la responsabilidad, ¿no? La generosidad y, bueno, dedicar tiempo también, no solamente a brindar conocimientos, porque ese no es el trabajo solamente del Centro de Educación Inicial Alma Mater, sino también formar personas, formar familias. Entonces,
el trabajo que realizamos yo creo que nos diferencia por ese compromiso que asumimos cuando ingresa un pequeño a Alma Mater. Siempre decimos, no ingresa el niño solamente, sino es una familia la que se incorpora a nuestra Alma Mater, ¿no? Entonces ese trabajo personalizado que hacemos también es una gran diferenciación. No, qué bonito lo que dices, que cuando ingresa un nuevo niño, no entra solamente el niño, sino entra la familia. Y justamente hablando del núcleo de la sociedad, que es la familia, y tú tienes bastantes años con la pasión de la educación, ¿cuál crees que es la importancia de la educación preescolar en el desarrollo de los niños? Porque todavía no han empezado su etapa escolar, y qué importante es esta fase, ¿no? Del nido, del kindergarten, ¿no? Sí, bueno, mira, la etapa preescolar es el pilar del sistema educativo, porque justamente en esta etapa de preescolar es cuando se forman las conexiones neuronales, la sinapsis, ¿en base a qué? En base a los estímulos adecuados y oportunos que recibe el niño y el entorno también en la cual el niño se desarrolla, si es un entorno de bienestar socioemocional, bueno, es importantísimo, ¿no? Por otro lado, también es importante considerar que el centro de educación inicial es como el segundo hogar para un niño, donde las maestras ocupamos un poco el rol de segundas mamás, y hoy el concepto de centro de educación preescolar no es solamente un lugar donde el niño va a aprender, sino sobre todo es un entorno donde el niño socializa y juega, ¿no? El juego es la forma en la cual hoy en día los niños aprenden, es decir, eh, jugando en forma libre o en forma estructurada, pero es la metodología hoy en día que se emplea, ¿no? Y bueno, de hecho en el nido los niños también interactúan y permite desarrollar el lenguaje, porque en estos primeros años es cuando el niño va justamente desarrollando esta habilidad de hablar, de comunicarse. A raíz de la pandemia, muchos padres de familia nos comentan de que sus niños han dejado de interactuar o no están desarrollando el lenguaje, porque no tienen ese espacio de interacción, ¿no? También, bueno, de hecho el pensamiento lógico se desarrolla a través de las actividades de juego, el desarrollo motor también es importantísimo en estos primeros años, la motricidad gruesa, ¿no? A través de la psicomotricidad. Y bueno, de hecho que sienta las bases para futuros aprendizajes. No, muy interesante lo que dices, porque justamente el tema de la pandemia ha hecho que los niños estén en espacios reducidos, en cuarentena, en confinamiento, y que no desarrollen de forma natural todas estas habilidades y aprendizaje que tú nos comentas, que lo desarrollan justamente acudiendo a una educación preescolar, a un nido, ¿no? Y hablando de cuarentena y confinamiento, en el mundo de las franquicias, por ejemplo, la gran mayoría de las franquicias están vinculadas a la gastronomía, y sabemos que la mitad de los restaurantes, 200.000 restaurantes que existían en el Perú, han quebrado la mitad. Cuéntanos cómo les ha afectado primero al sector educativo y obviamente a Alma Mater la pandemia COVID-19, ¿no? Claro, es cierto, ¿no? Lo que tú mencionas, y justamente hoy leía el periódico que las familias a raíz de la crisis que se ha presentado de alguna forma económica, ¿no? Producto de la pandemia, de la situación incertidumbre política, van a priorizar en las necesidades básicas como alimentación y educación, ¿no? De sus hijos. Esas son las prioridades, y postergar un poco lo que es la recreación y otros gastos para ahorrar, ¿no? Entonces, qué importante es considerar esto, ¿no? Que es cierto, la educación es un derecho básico de los niños. Y la pandemia efectivamente nos afectó a nosotros muchísimo, ¿no? Porque recién estábamos iniciando el año 2019, ¿no? 2020, perdón. Bueno, invirtiendo como se suele hacer siempre a inicios de año en todo lo que es renovación de infraestructura, compra de materiales, etcétera. Y a los 15 días se declara, bueno, la cuarentena. Y bueno, eso implicó muchas cosas, ¿no? Para mí algo que sí realmente me dolió muchísimo fue tener que prescindir de muchas trabajadoras que habían formado parte de nuestro equipo, entre 15 y 20 años de trabajo, ¿no? Dedicados de alma, vida y corazón a Alma Mater. Y bueno, se tuvo que desarmar este equipo porque
definitivamente no podíamos brindar oportunidad laboral a todas, ¿no? Y luego, bueno, de hecho tuvimos, no solamente desde el punto de vista económico, ¿no? Sino sobre todo desde el punto de vista, como te digo, también emocional, porque pasar las maestras como nosotras de vocación, ¿no? Pasar de una modalidad presencial a virtual nos costó mucho esfuerzo. eh, Lograr esa conexión, ese contacto con el alumno, pero poco a poco fuimos también nosotros capacitándonos en el uso de las nuevas tecnologías y sobre todo en cómo poder llegar a los alumnos, cómo poder llegar a un niño de 3, de 4 y 5 años, que no era fácil, no teníamos esa expertise. Este año, ya con la experiencia del año pasado, realmente el trabajo ha sido mucho más fácil. También de alguna manera hemos conseguido y adquirido herramientas digitales que apoyan el trabajo de la maestra, ¿no? Entonces, eh, este año de hecho que ya hemos podido consolidar, aún no al 100%, pero sí la modalidad virtual y poder tener mucho mayor seguridad en nuestro trabajo, ¿no? Sí, de hecho que nos perjudicó mucho, también se redujeron el número de alumnos en cerca de un 40%, niños que se retiraron, no solamente por el tema económico y la pandemia, sino también porque, bueno, se, se pensaba que no era obligatoria la educación preescolar y los padres prescindieron de estos primeros años, muchas veces sin conocer la importancia de esta etapa, ¿no? Y bueno, nosotros con tenacidad y con persistencia, ¿no? Que es lo que nos ha caracterizado de alguna forma en nuestro trabajo, hemos logrado y seguimos manteniéndonos en pie, porque hoy hay que preguntar a muchas empresas o servicios que se brindan, bueno, si todavía se mantienen después de la pandemia, ¿no? Y quiero decirles que sí, estamos en estos momentos nosotros adecuando nuestras instalaciones para retornar a la semipresencialidad según la nueva normalidad, ¿no? Ujú. Y lo que queremos justamente es nosotros poder expandirnos, ese es un poco el objetivo, o sea, podernos expandir. La educación es el vehículo más poderoso para lograr un cambio en la sociedad. Entonces, de hecho que yo invoco a quienes quieran realmente invertir y lograr cambios en la sociedad, ¿no? Desde el punto de vista de una responsabilidad social, desde el punto de vista de un, como dicen, el capitalismo consciente, es decir, poder brindar un servicio, no solamente es, bueno, buscar una rentabilidad, sino es buscar rentabilidad, pero brindando un servicio de mejora a nuestra comunidad, a nuestro país, ¿no? Y bueno, eso es de alguna manera lo que nosotros quisiéramos, que nuestro proyecto educativo se difunda, crezca y, bueno, hayan muchas alma mater en nuestro país y ojalá también fuera. No, muy interesante lo que nos comentas, lo que puedo rescatar de lo que nos estás comentando, cómo les impactó en el COVID-19 en las nuevas tecnologías de educación virtual, ¿no? Estoy casi seguro que ustedes no tenían de repente una oferta virtual antes del COVID-19. ¿Qué procesos tuvieron que digitalizar y cómo se tuvieron que reinventar para ofrecer una nueva oferta educativa que entiendo que la vas a mantener, ¿no? A partir de 2022, cuando nuevamente los niños regresen a a las aulas y a los colegios, ¿no? Claro, sí. Bueno, definitivamente hemos aplicado una encuesta y hay muchos padres de familia que sí están dispuestos a retornar tanto en modalidad presencial como semipresencial. También hay algunos padres que son reacios y que, bueno, ya la educación virtual quedó y quedó para ellos, ¿no? Entonces, en realidad vamos a brindar educación virtual, también semipresencial y presencial, de acuerdo un poco a las necesidades. Estamos esperando en este momento que nos den los permisos correspondientes, tanto el Minedu como la UGEL, para poder nuevamente operar. Y bueno, efectivamente tuvimos nosotras que transformarnos, ¿no? De la noche a la mañana no teníamos plataforma, no teníamos absolutamente nada,
para poder llegar a nuestros alumnos. Entonces iniciamos primero vía WhatsApp, ¿no? Lo más rudimentario, pero nunca dejamos de dar clases. Y luego, ya de la mano con otras colegas también directoras de nido, nos fuimos apoyando mutuamente y, bueno, orientándonos también, dándonos sinergias para continuar a través de plataformas, ¿no? Entonces ya nosotros trabajamos con Google Meet, que es la que nos, con la cual nosotros llegamos a nuestros alumnos todos los días, de lunes a viernes, ¿no? Y bueno, también el proceso de matrícula, por ejemplo, este año tuvo que ser totalmente digital, ¿no? La escuela de padres también, que era una de nuestras fortalezas, las charlas para padres de familia, como te mencioné, nosotros nos preocupamos mucho en formar a las familias y también, de hecho, fue vía Zoom, todas las charlas, inclusive las actuaciones que nosotros realizábamos también, en la cual siempre nos lucíamos, porque hacíamos unas actuaciones, bueno, muy preparadas, con mucha espontaneidad de los niños, pero con muchísimo trabajo de por medio, bueno, pasarlas a la virtualidad, claro, no nos costó, ¿no? Pero lo logramos. Finalmente, el año pasado hicimos una actuación a fin de año, hicimos también graduación de alumnos, etcétera, ¿no? Igual las reuniones de maestras que siempre teníamos, también las hacemos en forma virtual. Entonces, en realidad, eh, lo hemos logrado, ¿no? Lo hemos logrado, yo creo que hemos saltado la valla y realmente eso nos hace sentir exitosas, ¿no? Porque hemos logrado pasar esta crisis, la más fuerte que yo creo ha tenido el sector educación. Claro. No, muy interesante y rescatando lo que al comienzo nos decías, que Alma Mater tiene más de 30 años, entendería que todo este crecimiento siempre lo han estado planeando con objetivos claros de mediano, corto plazo, pero obviamente ha habido un bache en el 2020 incontrolable para todo el sector, pero ¿cuáles ahora son los planes a futuro de Alma Mater, ahora que ya se puede pensar en el futuro en los próximos 5 años, ¿no? Claro, bueno, nuestros planes son de crecimiento, ¿no? Eso sí, de todas maneras. Nosotros lo que queremos es que se replique con la debida autonomía y libertad nuestro modelo educativo, pero sobre todo lo más importante es manteniendo los estándares de calidad. Y por ello hemos elaborado meticulosamente manuales y bueno, contamos también con plan de implementación post pandemia, en la cual también se va a brindar asesoría profesional a quienes estén interesados y a quienes quieran invertir, ¿no? En una franquicia de Alma Mater, lo cual, como reitero, es una necesidad, porque los padres de familia, frente a esta crisis, tienen que salir fuera del hogar a trabajar, pero muchos no lo pueden hacer porque están de alguna manera al cuidado de sus pequeños, ¿no? Entonces, sí se necesita, realmente no es una palabra que yo lo digo, pero es el clamor de los papás, ¿no? Que necesitan inclusive desde el punto de vista también emocional para ellos un respiro, ¿no? Entonces, los nidos, los centros de educación inicial son espacios, como dije en un momento, que los niños juegan y son felices y entre ellos y permiten también a las madres insertarse al mundo laboral, ¿no? A las madres y padres, ¿no? Entonces, nuestros planes son, de hecho, crecer y crecer en forma primero progresiva y gradual, ¿no? No en forma desmedida, porque lo que queremos es mantener nuestra calidad. Interesante. Y obviamente, siendo una marca tan prestigiosa y con tantos años en el mercado, Alma Mater, entiendo que ustedes han diseñado el formato, o sea, qué tamaños podrían tener los futuros franquicias de tu marca, ¿no? Y cuál sería el valor del canon de entrada y las regalías a tus socios, a tus futuros socios, ¿no? Claro. Bueno, sí, en realidad hoy, según la nueva normativa para centros de educación inicial, se requieren 850 metros cuadrados aproximadamente, ¿no? Y lo que nosotros de alguna manera hemos calculado es una inversión de $120,000 que no incluye local, ni alquilado, ni propio, ¿no? Pero
sí brinda una utilidad de $76.000 anuales. Y la inversión se recupera muy rápido, entre 2 y 3 años. Y la regalía mensual sería entre 5.5 a 7%, dependiendo el sector donde se encuentre o el distrito, el centro de educación inicial, ¿no? No vamos a cobrar por fee de publicidad y el canon de entrada es de $10.000. Cada 5 años se renueva, ¿no? Este canon, sí. Y bueno, como decíamos, es un poco, también incluye de hecho asesoría, supervisión para permanente, ¿no? No, muy interesante y estoy de acuerdo contigo que creo que este es el gran momento y la oportunidad de invertir en educación, más aún que ahora el próximo año, los primeros meses del próximo año, todo se va a comenzar a normalizar en el tema de la asistencia de los niños, de los alumnos a las aulas, a los nidos, y creo que es una gran oportunidad en este momento poder invertir en una marca con tanto prestigio y tantos años en el mercado y con tanta experiencia, y obviamente detrás que te tengan a ti como directora, ¿no? Y Claudia, un mensaje final de aliento. Sabemos que ha sido meses y un año durísimo para el sector de educación, pero un mensaje de aliento y motivación a todas las personas que desean emprender en este sector educativo, y invitarte y dejarte el espacio para invitar a todos los emprendedores e inversionistas a que sean parte de la familia de Alma Mater, ¿no? Claro que sí. Bueno, sí, de hecho quiero invitar a inversionistas, quiero invitar a empresas. Muchas empresas podrían tener dentro de sus espacios una guardería para los hijos o hijas de sus propios colaboradores, ¿no? Y quiero invocar justamente a todas aquellas personas a invertir en educación. Como dije, es el vehículo más poderoso para lograr un cambio en la sociedad. Y la etapa preescolar es el pilar del sistema educativo, ¿no? Entonces, muchas veces empezamos de arriba para abajo o al revés, cuando en realidad debemos empezar de abajo para arriba, ¿no? Desde los primeros años, formando familias sólidas, niños con valores y con principios. Y creo que eso es la mejor forma en que se podría lograr un cambio nuestro querido Perú, ¿no? Porque ya formar en valores a una persona adulta cuando los años previos de repente no ha tenido esa formación es mucho más difícil, ¿no? En cambio, en los primeros años, pues le enseñamos al niño a no mentir, le enseñamos al niño a ser ordenado, le enseñamos a ser limpio, a ser honesto, sincero, generoso. Todos estos valores, el niño va creciendo en forma espontánea con estos valores y son los que él de alguna manera va a replicar en su día a día. Y eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, invocar a toda aquella persona que quiera invertir, no solamente por un tema de rentabilidad, que de hecho sí lo va a tener, sino también por un tema de responsabilidad social. Antes de obviar una pregunta bastante clave en Expansión Franquicia TV, donde las marcas se expanden, quiero hacerte esta pregunta porque yo sé que Alma Mater empezó en San Isidro, pero ¿dónde han planeado expandir la marca Alma Mater? ¿En qué distritos, en qué provincias? Y obviamente quizás en un futuro han pensado cruzar fronteras, ¿no? Claro que sí. Bueno, Guillermo, en realidad nosotros buscamos que Alma Mater expanda no solamente la receta de cómo trabajar, sino sobre todo los valores. Entonces, en ese sentido, tenemos flexibilidad y estamos abiertas a recibir propuestas, sea de un distrito de sector A, B o C, ¿no? En realidad lo que nosotros queremos o nuestro propósito final es expandir, hacer conocido no solamente nuestra marca, sino sobre todo nuestra filosofía de trabajo, ¿no? El trabajo a través de lo que es formación en valores, porque los niños, al ser formados en valores, también educan a sus propios padres. Y creo que esa es la forma como vamos a lograr un crecimiento. Entonces, no descarto ninguna zona, ningún sitio de este planeta. En realidad, quien esté interesado
y quiera, bueno, replicar de alguna forma o ser asesorado para lograr una franquicia de alma mater, bienvenido sea.